Bueno, muy buenos días a todos. Gracias de corazón y de cabeza al Inter-American Institute for Democracy. Gracias, querido Carlos, Beatrice, directora, y a todos ustedes por esta mañana tan feliz para mí aquí en Miami, ¿no? He hecho un recorrido por este maravilloso Museo de la Diáspora y es un recorrido obligatorio para cualquiera que quiera conocer lo dura que ha sido y sigue siendo la batalla por la libertad en tantos sitios y lo crueles y poderosos que siguen siendo también sus enemigos, ¿no? Este premio me honra y me sorprende. Me honra porque lo conceden personas que han fundado y formado una organización, personas a las que admiro profundamente. Y si me lo permiten, me gustaría mencionar de forma especial a una de ellas. Lo vi por última vez hace 3 veranos en la reunión anual de la Fundación Internacional por la Libertad en Madrid. Pronunció en ese foro unas palabras llenas, como todas las suyas, de inteligencia y de valor y de belleza y del sentido del humor. Y lo hizo lentamente, vacilantemente, con la ayuda de su hija y ante la mirada conmovida de una legión de admiradores y de amigos, ¿no? Muchos lloramos en ese acto y como un año después también lloramos su muerte. Carlos Alberto Montaner fue un referente intelectual, moral y vital y un caballero. Un hombre como deben ser los hombres, y en el genérico hombres incluyo a las mujeres, claro. Un hombre libre, libre sin tregua, libre hasta el último instante, libre hasta el final. Y desde aquí quiero trasladar mi recuerdo, mi homenaje y mi abrazo a su familia. He dicho que este premio también me sorprende, y es que es un premio al periodismo de opinión concedido a una política en activo, y a una política que en la cruenta, a veces descarnada, batalla contemporánea entre la opinión y los hechos, se decanta tajantemente por los hechos. Los políticos han perdido el respeto a los hechos, y los periodistas, que eran los guardianes de los hechos frente a los políticos, se han pasado de bando. El resultado es un desvarío y un carnaval, ¿no? Los hechos se consideran opiniones y las opiniones se consideran hechos, y la verdad ha muerto, o casi. Podría teorizar largamente sobre esta cuestión y también sobre la evolución de la libertad de expresión en los últimos años, cómo la corrección política degeneró en totalitarismo cultural, cómo ahora el derecho a ofender y a ser ofendidos, que yo reivindico como fundamento de la tolerancia y por tanto de la democracia, empieza a confundirse con el derecho a mentir impunemente. Y cómo nuestra primera obligación como demócratas es impedir que ese falso derecho a la falsificación que caracteriza a las dictaduras pueda ser asumido por nuestros órdenes democráticos y nuestros líderes, ¿no? No podemos renunciar a la verdad en nombre de la libertad. Sin verdad no hay democracia. Sería simplemente un occidente DeepSeek, ¿no? Por decirlo al modo chino. Ese occidente DeepSeek es o sería un tigre de papel, ¿no? Decía que podía alargarme sobre estas cuestiones, pero hoy no quiero perderme en disquisiciones abstractas. Cerca de aquí, millones de personas sobreviven bajo un régimen criminal. Cerca de aquí, una mujer extraordinaria, una heroína, lucha en la clandestinidad por la liberación de su país. Sí, María Corina Machado. A ella le dedico este premio. Y por eso quiero hablar hoy de Venezuela, que es hablar de Cuba, y de Nicaragua, y de Bolivia, y de España, y de Europa, y de los Estados Unidos, y del conjunto de Occidente. Es decir, de lo que somos y lo que queremos ser. Y quiero hacerlo con ánimo práctico. Entonces voy a exponerles un modesto plan para Venezuela. Una alternativa al cóctel de cinismo y resignación que circula en los coquetos penthouses de la comunidad internacional. Ese plan tiene 7 puntos que intentaré desgranar de forma telegráfica. Me han dicho 7 minutos, pero quizá me extienda uno más. Primero, ¿cómo no?
Decir la verdad y asumir sus consecuencias. El 28 de julio por la noche, ante el impúdico robo de las elecciones por parte de Maduro y su banda, María Corina pronunció una frase luminosa, decisiva. Dijo: defender la verdad no es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Efectivamente. De ahí el estupor, el escándalo que producen las contorsiones retóricas, la complacencia de buena parte de la comunidad internacional. A estas alturas todavía hay gobiernos democráticos que no califican a Venezuela como una dictadura. Estas 4 palabras, Maduro es un dictador, se niegan a pronunciarlas, buscan excusas, subterfugios, eufemismos, se ahorcan en su propia prosa con tal de no decirlo. Y uno de esos países es España. La izquierda española solo ve dictaduras en ojo ajeno, durita con los dictadores muertos, Franco, y blandita con los dictadores vivos, los Castro, los Maduro. O peor aún, trabaja para blanquear a los dictadores que considera suyos. El gobierno de España no solamente se ha negado a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, en contra del mandato expreso del Parlamento español, por cierto, sino que hace unos días el ministro de Exteriores fue un pasito más allá. Dijo que Maduro representa internacionalmente a Venezuela y que, por tanto, España no puede desconocerlo como presidente. Es decir, legitimó el golpe de Estado. Se proclamó cómplice de un golpista y de un usurpador. No es el único. Menos explícita, por supuesto, la Unión Europea también está traicionando su compromiso fundacional y esencial con la democracia. La postura oficial de la Unión Europea es la siguiente: no ganó Maduro, pero tampoco ganó Edmundo. Entonces, ¿quién ganó? Napoleón Bonaparte. Y luego dicen que hay que combatir los bulos y la desinformación y las fake news en red, ¿no? No reconocer el resultado del 28 de julio es un doble atentado contra la realidad y contra la democracia. Es sentar un precedente diabólico que habilita a cualquier aspirante a déspota a desconocer la voluntad popular en su país. Y es legitimar y promover la posverdad que es propia de las dictaduras. Lo dije antes y lo repito: sin verdad no hay democracia, solo ruido y furia y relatos en combate. Violencia, como dijo María Corina, verbal, civil y política. Segundo punto del plan: ser valientes. Bastaría con una milésima parte de lo que son los dirigentes y los ciudadanos y el pueblo de Venezuela y de Cuba y tantos otros. Hostigados, secuestrados, torturados, asesinados, los venezolanos se han jugado la vida. Han salido masivamente a votar, con todo en contra. En una gesta épica sin precedentes, en una muestra de responsabilidad individual y civil sin parangón, han recopilado las actas, las han exhibido ante el mundo, han probado su victoria. No les pidamos más gestos de heroísmo, seamos nosotros decentes. Hay que acabar con la vieja trampa del apaciguamiento. Elecciones legislativas ahora, convocadas por un golpista. Pero qué broma macabra es esta. Los venezolanos ya votaron. Y otro proceso de diálogo, como los 20 anteriores, igual de inútiles, o más bien igual de útiles para la dictadura. El apaciguamiento no apacigua a los tiranos, al revés, los envalentona. El apaciguamiento lo único que apacigua son las conciencias tiernas y los bolsillos hondos de sus patrocinadores. Es un negocio próspero. Y si no, pregúntenselo a José Luis Rodríguez Zapatero, el campeón del diálogo, un impúdico operador de Maduro y, ojo, de China, un hombre que trafica con el sufrimiento de los presos políticos, un individuo capaz de utilizar al yerno secuestrado del presidente electo como elemento de chantaje. Desgracia para Venezuela y vergüenza para España. Por suerte, el mundo entero ya va conociéndolo. Tercer punto: impulsar la acción de la justicia.
No sé cuántos de ustedes habrán leído o conocen los informes de Naciones Unidas y de Human Rights Watch sobre Venezuela. Son estremecedores. Mujeres embarazadas golpeadas, personas discapacitadas secuestradas, niños, adolescentes torturados que escriben cartas a sus madres diciendo que quieren suicidarse. En realidad, el régimen de Maduro ni siquiera puede calificarse como una dictadura, es casi ennoblecerlo. Es un cártel criminal, una organización dedicada al narcotráfico y al terrorismo al que hay que aplicar una solución policial y judicial. ¿A qué esperarán tantos gobiernos democráticos para adherirse a la causa abierta contra Maduro en la Corte Penal Internacional? Y sobre todo, ¿a qué espera el fiscal Khan también para actuar? Los venezolanos no tienen tiempo, como no lo han tenido los cubanos. El tiempo en Venezuela se cuenta por muertos y por exiliados, 8 millones ya. ¿Está el resto de América, están los Estados Unidos dispuestos a seguir acogiéndolos? Sobre eso diré algo luego. Cuarto punto, endurecer y ampliar las sanciones. Se lo advertimos al presidente Biden y a Bruselas en vísperas del 28 de julio. No rebajen las sanciones, no lo hagan. Es peor que un gesto inútil, es un balón de oxígeno para la dictadura, y así fue. No escucharon. Hay que elevar la presión al máximo. Maduro, Diosdado y su banda deben saber que el coste de atrincherarse en el poder es netamente superior al de marcharse. Que el puente de plata, que con tanta generosidad le tendieron las fuerzas democráticas, es su única opción. Sus cabezas valen hoy tanto como la de Bin Laden, por cierto. Mediten y meditemos gravemente sobre lo que esto significa y actuemos en consecuencia. ¿Reunirnos con esta gente? ¿Negociarnos con ellos como si reunirse con Bin Laden? Seamos mínimamente coherentes, ¿no? Quinto punto. Hay que dejar de financiar a la dictadura. Parece lógico, ¿no? Common sense. Pues increíblemente no lo es tanto. Seguí con enorme interés y con ilusión la audiencia de confirmación de Marco Rubio como secretario de Estado. Le escuché explicar que el régimen de Maduro es una organización criminal que sirve a los intereses de China, de Rusia y de Irán, incluso en su propio territorio. Y también le escuché afirmar que Chevron lleva años llenando las arcas del régimen y que esto tiene que cambiar. Pues a ver si es verdad. A ver si los lobbies petroleros o de cualquier otro tipo no acaban dejando los compromisos de la nueva administración en papel mojado. Sería una decepción mayúscula y un error garrafal. Venezuela necesita inversión extranjera, como Cuba, y nosotros necesitamos invertir en Venezuela y en otros sitios, y como Cuba. Pero para eso antes tiene que invertir en democracia, que además es la inversión más segura y más rentable. Y lo que vale para Chevron, vale para Repsol. Hasta ahora, Repsol no ha querido asumir las consecuencias económicas de su apuesta por la Venezuela chavista. Por eso sigue ahí haciendo negocios, cobrándose las deudas. Vale. Pero entonces tendrá que asumir las consecuencias morales. Sus acuerdos y fotos con Delcy Rodríguez el pasado septiembre, en plena ola golpista y represiva, son éticamente inaceptables. Y es hora de decirlo. Punto 6. Utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance para deponer a Maduro. Todos. Por ejemplo, ¿saben ustedes que en el año 2005 la ONU, las Naciones Unidas, adoptó el principio de la responsabilidad de proteger, que lo compromete a intervenir en aquellos estados que cometen crímenes de lesa humanidad contra su población? Y sin embargo, nadie lo invoca. ¿Por qué? ¿Preferimos que intervenga un mercenario bien pagado a que lo haga un organismo internacional con toda su legitimidad a cuestas? Dice bastante nuestro compromiso con las instituciones. Y punto 7. Tenemos que forjar una gran alianza transatlántica por la democracia, que lleve la libertad no solamente a Venezuela, sino también a Cuba, Bolivia, Nicaragua, y que la proteja y promueva en nuestros propios ámbitos de decisión. Esa debe ser y es la verdadera vocación internacional de España. Estamos en el centro de un triángulo cuyos vértices son Europa, Estados Unidos y América Latina. Tenemos que aprovecharlo y asumir nuestra obligación histórica. Tenemos que ejercer de puente y catalizador de un espacio de y para la libertad. Con el actual gobierno español será imposible, claro. ¿Cómo va a defender la libertad en Venezuela quien trabaja para socavarla en España?
Pedro Sánchez, de hecho, hace mucha más oposición a Trump que a Maduro. Ya estaba alineado con el Grupo de Puebla y ahora se está alineando y cada vez más explícitamente con China. ¿España, satélite de Xi de Pekín en Europa? Lo que nos faltaba. Tenemos que impedirlo y lo vamos a impedir. También en España hay una alternativa y, por tanto, una esperanza. Y con esto acabo. Con un mensaje para la administración Trump. Hagan honor a sus compromisos. Defiendan para los venezolanos lo mismo que reclaman para los americanos: libertad, seguridad y prosperidad. Lo mismo vale para los cubanos, por supuesto, y nicaragüenses y bolivianos. Y no olviden nunca que lo moral es lo eficaz. Revocar el estatus de protección temporal para los venezolanos no es justo ni es la solución. Perjudicaría a miles de familias trabajadoras y respetuosas de la ley que no han elegido exiliarse, sino que han huido de la represión y de la miseria. Y no resolvería el gravísimo desafío a la seguridad que plantean el Tren de Aragua y otras organizaciones criminales patrocinadas por el propio régimen. ¿Quieren una América segura? Depongan a Maduro. ¿Quieren que los venezolanos vuelvan a su país? Libérenlo. Want to make America great again? Make Venezuela and Cuba free again. Este sí que sería un testimonio indiscutible de grandeza, el legado de una verdadera edad de oro. Muchísimas gracias.